y olvidamos que estamos en una situación, Paula, muy buenos días, delicada tras la renuncia, no solamente la renuncia de la presidenta del Consejo de Ministros, sino de qué forma y cómo se va y las cosas que ha dicho al respecto, ¿no? Sí, efectivamente, Nicolás, el día de ayer creo que ha sido bastante crítico por lo que significa tener que nombrar un nuevo gabinete, por lo que significan las dudas sobre quiénes aceptarían formar parte de un gabinete luego de lo que ha pasado en estos días, pero además de las preocupantes declaraciones respecto de cuál es el círculo que hay ahora mismo alrededor del presidente Castillo y cómo no está tomando decisiones junto con quienes debería hacerlo, que son sus miembros del gabinete, sino también parece ser junto con personas que no están haciendo los mejores consejos, la mejor asesoría por el bien del país o por el bien de las políticas que podrían estarse generando, sino pues en distintos intereses y que no están ayudando a que la gestión del presidente Castillo pueda tener mejores resultados, ¿no? ¿Pasa por su momento más difícil el gobierno de Pedro Castillo, en poco tiempo, por cierto? Y también recordar que el domingo algunas denuncias, ¿no?, de irregularidades en su gestión, en la Casa de Gobierno, en fin, que también ponen en entredicho, ¿no?, algunas de sus propias declaraciones. Sí, creo que pasa por su momento más difícil precisamente porque se va desnudando las dificultades que está teniendo para lograr coger ese gobierno y para constituir ese gobierno en un gobierno del cambio, que era lo que él ofrecía, ¿no? Y lo que vamos encontrando con las irregularidades, con las asesorías, con los intereses pequeños que parecen estarse gestionando, es como más de lo mismo. De alguna manera, pues con ello también va quedando más claro por qué no hay un rumbo fijo, por qué no se avanza en políticas específicas como se prometió, por qué no hay una buena relación con más bien lo que podrían haber sido los miembros de su gabinete como más preparados, más capacitados para la gestión. Es un momento difícil para el presidente Castillo y creo que una cosa que llama la atención, quizás a diferencia en otros contextos, es un momento difícil en el que él mismo y su propio entorno lo ha colocado, ¿no? Aquí el rol de la oposición no parece haber sido para Correcto. nada primordial en la situación que está afrontando. Correcto. De hecho, mi siguiente pregunta iba por ese lado, ¿no? La oposición, en un inicio en el Congreso, hablaba mucho de la vacancia. Hoy se ha agazapado en ese sentido, ¿no? Está esperando más bien una reacción probablemente del Ejecutivo. Sin embargo, hoy se anuncia que sesiona la Comisión de Constitución para iniciar el debate del proyecto de ley del Partido Morado que busca modificar el artículo 117 de la Constitución, ¿no? Lo cual allanaría aparentemente, ¿no?, lo que buscaría es allanar el camino para destituir al presidente Castillo vía acusación constitucional con solo 66 votos, lo cual nadie, creo, en este país desea, ¿no? No, estamos avanzando precisamente hacia ese escenario porque la oposición se ha dado cuenta y la conformación de esta última bancada Perú Democrático lo ha terminado de, digamos, de solidificar, que no tendrían los votos para una vacancia y sí podrían intentar los votos más bien para este tipo de proceso de destitución. Pero Si ya debemos la vacancia, recordar permíteme, que Paula, si ya la vacancia es un precedente terrible y nos ha mantenido en crisis tanto tiempo, pues esto sería nefasto ya, ¿no? sería terrible porque aunque legalmente pudiese ser más ajustado lo cierto es que que tener menos votos nos llevaría con mucha más facilidad a situaciones de constante inestabilidad, de remoción y remoción y remoción de posibles presidentes o presidentas en el país, ¿no? No está nuestro sistema político luego de la crisis, luego de esta especie de confrontación que ya se va haciendo tradicional entre Parlamento y Ejecutivo. No estamos para tener más mecanismos que faciliten las remociones presidenciales, ¿no? Podemos estar sumamente preocupados con lo que ha ocurrido. Creo que hay que encontrar salidas políticas que nos permitan dejar estas situaciones de inestabilidad, Correcto. pero hay que tener mucho cuidado recordando que cuando constituimos un mecanismo legal, este no solo se aplica para una situación, sino que se queda permanentemente en nuestro sistema y por tanto puede tener efectos de largo plazo también, ¿no? Ayer el vocero de la bancada de Perú Libre, ¿no?, publicó en Twitter un mensaje en el que daba cuenta de un acercamiento, ya no solamente para conversar como bancada oficialista, sino más allá, la posibilidad que participen nuevamente o de manera más activa en el nuevo gabinete de Pedro Castillo. Un mensaje que luego se borró.
Lo cierto es que llegaron a Palacio de Gobierno congresistas de Perú Libre. ¿Este mensaje es positivo? ¿Es lo lógico, digamos, que se ampare, que soporte el presidente Castillo, que se soporte, digamos, en su bancada? ¿O creerías que debería de buscar una figura más parecida a la de Mirta Vázquez, que sea de consenso? Creo que es lógico y esperable que dialogue con la fuerza política con la que llegó, con la que fue electo, ¿no es cierto? Que es lógico y esperable que dialogue con diversas fuerzas cercanas a él para tomar decisiones y, sin embargo, entendiendo este diálogo, creo que el presidente Castillo también tiene que ser muy consciente de la inestabilidad, la confrontación, las dudas que generó incluso en la ciudadanía la presencia de una persona como Guido Bellido a la cabeza del primer gabinete ministerial que tuvo. Y entonces elegir un perfil como ese podría retrocedernos a esa situación de crisis, de inestabilidad, de confrontación permanente, ¿no es cierto? Y ello, por tanto, debería hacerle pensar que la mejor persona para acompañarle tiene que ser, creo, pensaría en dos características. Uno, una persona que mantenga una actitud dialogante, centrada para manejar la gestión y para poder relacionarse con los distintos poderes alrededor del Ejecutivo, pero además una persona con la que él pueda tener un diálogo, porque creo que una cosa que nos mostraba ayer las declaraciones de la ex premier Mirta Vázquez es las dificultades que ha tenido para poder comunicarse con el presidente Castillo, para que el presidente le escuche, para que para que se sienta cercano a quien debería ser su mano derecha, ¿cierto? Esas son dos características que creo que van a ser importantes. Si no, si el presidente Castillo no escucha a quienes le acompañan en el gabinete, de lo mismo a quien elijamos finalmente, porque vamos a seguir manteniéndonos en una situación de crisis, ¿no? ¿Qué nos deja entre líneas Mirta Vázquez, ¿no? Ha dicho cosas graves, incluso ha hablado sobre, dentro de los asesores del presidente Castillo, que no se ha dicho la verdad sobre su renuncia. Ahora también desliza ella de que quiso ayudar por mucho tiempo, ¿no? Es como que demoró en renunciar, ¿no? Sí, parece ser que ha habido, bueno, si pensamos un poco en lo que hemos podido ver en estos meses, mientras que se ha tenido siempre como que hacer mucha presión para que se den determinados cambios, Y en ¿no? varios sectores, Recordemos además, ¿no? en Varios varios sectores sectores. que Recordemos la han... situación con Walter Ayala, con el anterior ministro del Interior, ¿no es cierto? Una constante presión allí, dificultad para gestionar con el presidente Castillo, para entenderse con el presidente Castillo. Y creo que ayer además ya lo que terminaba de ser preocupante eran estos vínculos que ella identificaba entre los asesores y los nexos del presidente Castillo con situaciones de corrupción. Entonces ya no puedes decir solamente estoy aprendiendo o tengo dificultades para encontrarme con el entorno gubernamental. No, es que también muestras entonces que puede haber otros intereses y eso es francamente preocupante. Correcto, y en el Congreso, bueno, quedaron la interpelación al ministro de Energía y Minas, hoy se presenta el canciller, pero bueno, ya el gabinete, digamos, de salida, ¿no? Y una recomposición anunciada por el propio Pedro Castillo. ¿Qué figuras podrían o deberían, entender, en tu opinión, quedarse en un próximo gabinete? No sé, se me ocurre, salud y educación son sectores muy delicados y en plena pandemia y el retorno a las clases que hay que mantener. Entiendo, el ministro de Educación está haciendo un buen trabajo de cara a la vuelta a las aulas, ¿no? ¿Qué otra cartera debería, en tu opinión, mantenerse? Yo creo que es necesario que garanticemos, como bien dice, ese retorno a clases. Creo que en el caso de salud hemos tenido una buena práctica, que fue incluso con el cambio ministerial mantener a los viceministros, que son finalmente quienes en la práctica gestionan, garantizan los servicios como la vacunación, ¿no? La atención a la pandemia. Y luego creo que, más allá de la figura, es importante que determinadas líneas de estabilidad se mantengan en sectores como economía, ¿no? Claro. No hay que olvidarnos que el anterior gabinete ministerial colocó también nuestra economía en situaciones de preocupación. Finalmente se trata más que de figuras en particular, porque también hay que recordar que hay figuras que son miembros del gabinete saliente que pueden no sentirse cómodos con las propias declaraciones que la Premier ha hecho el día de ayer, pueden terminar de decidir que su permanencia no es factible, ¿no? No es la única la Premier no es la única que puede decidir hasta aquí nomás llegué, digamos, pero lo que sí necesitamos es que se elijan figuras capaces, figuras que den estabilidad, figuras que continúen
con las políticas positivas que hay en el país, que vienen también, algunas son como la profundización de la vacunación, son éxitos que este gobierno no ha sabido mostrar de mejor manera, y en otras áreas que puedan dar un mejor rumbo, ¿no? Esta puede ser la ocasión para que el presidente Castillo, por ejemplo, reevalúe la permanencia del ministro de Transportes y Comunicaciones. Entre otras carteras, ¿no? Ahora, y para ir finalizando, lo que se viene duro también es la presentación del gabinete que se pueda conformar en el Parlamento Nacional, ¿no? ¿Qué queda? ¿Qué se vislumbra en un Congreso que ha estado calladito, ¿no?, en los últimos días, sorpresivamente, pero donde el presidente Castillo había sabido también articular algún apoyo fuera de una bancada que aparecía como quebrada, ¿no?, como al menos con fisuras, pero por ejemplo tuvo a bien acercarse al partido de César Acuña, ¿no? O también Somos Perú, que presentó a Daniel Salaverry, hoy fuera de Perú Petro. Acuña criticando al jefe de Estado por su entrevista en CNN. ¿Qué panorama muestra el Congreso de cara a la conformación de este nuevo Consejo de Ministros? Yo creo que el Congreso ha estado estos días quizás en una actitud más reflexiva, pero como bien comentabas, también planteándose otras alternativas para el control del presidente, como puedan ser estos cambios que le permitiesen hacer una remoción con menos votos, ¿no? Y luego la reacción parlamentaria va a depender mucho también de a quién se elija para presidir ese gabinete. Pensemos que por lo menos Somos Perú votó en contra de Guido Bellido en su momento, ¿no? Correcto. Y entonces allí vamos a tener, va a tener que hilar fino quien sea elegido para ver si puede construir alguna relación, al menos de una ventana de oportunidad, de tiempo para mostrar sus capacidades, o va a ser alguien que genere un rechazo automático. Correcto. Y la última reflexión, la renuncia de Avelino Guillén en medio de este escándalo en la Policía Nacional del Perú, podría resquebrajar la relación de Pedro Castillo con la izquierda moderada, podríamos decirlo, y antifujimorista que lo ha ayudado en los primeros meses de gobierno. Creo que la renuncia de Guillén ha permitido que veamos, por ejemplo, por primera vez a la lideresa del Nuevo Perú cuestionando la decisión, a varios parlamentarios preguntándose, pidiendo al presidente Castillo explicaciones, pidiendo transparencia con las decisiones, puede dejar la relación en una situación un poco más distante o más compleja y necesitando pues algunos ajustes si es que se va a mantener, ¿no? Correcto. Eso lo veremos en todo caso, quizá en la continuidad del ministro de Justicia o de Economía. Sí, en la continuidad además de los ministros que son cercanos a este sector de la izquierda, y también en el posicionamiento que tenga partidos como Perú Libre en el nuevo gabinete, ¿no? Eso nos irá mostrando hacia qué fiel de la balanza está prefiriendo el presidente Castillo apoyar su respaldo. Habrá mucho que conversar entonces, Paula. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Nicolás. Paula Tábara, analista política, a propósito de la renuncia de la presidenta del Consejo de Ministros y el anuncio de nueva conformación,